Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, parte 3, capítulo 26. Del hablar y primeramente cómo hay que hablar con Dios. Los médicos conocen muy bien el estado de salud o de enfermedad de un hombre por el examen de la lengua. Asimismo, nuestras palabras son el mejor indicio de las cualidades de nuestras almas. Por tus palabras, dice el Salvador, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ponemos instintivamente la mano sobre el dolor que sentimos, y la lengua sobre el amor que tenemos. Luego, si estás enamorada de Dios, Filotea, con frecuencia hablarás de Dios en las conversaciones familiares, con los de tu casa, con los amigos y con los vecinos, porque la boca del justo meditará la sabiduría y su lengua hablará juiciosamente. Y así como las abejas con su diminuta boca no gustan otra cosa sino la miel, de la misma manera tu lengua siempre estará llena de la miel de su Dios, y no sentirá suavidad mayor que la de dejar escapar por los labios las alabanzas y las bendiciones de su santo nombre, como se cuenta de San Francisco, el cual, cuando pronunciaba el santo nombre del Señor, se chupaba y lamía los labios como para saborear la mayor dulzura del mundo. Habla siempre de Dios como de Dios, es decir, con reverencia y devoción, sin querer sentar plaza de sabia ni de predicadora, sino con espíritu de dulzura, de caridad y de humildad, destilando como cepas, tal como se dice de la esposa del Cantar de los Cantares, la deliciosa miel de la devoción, gota a gota, ora en el oído de uno, ora en el oído de otro, rogando a Dios en el retiro de tu alma que se digne hacer caer este santo rocío hasta el fondo del corazón de aquellos que te escuchan. Sobre todo, este oficio angélico se ha de desempeñar con dulzura, no a guisa de corrección, sino en forma de inspiración, porque es una maravilla ver cuán poderoso cebo es para ganar los corazones, la suavidad y la amable proposición de alguna cosa buena. Nunca, pues, hables de Dios ni de la devoción como por compromiso y pasatiempo, sino siempre con mucha atención y devoción. Y te digo esto para librarte de una notoria vanidad que se echa de ver en muchos que profesan la devoción, los cuales en toda ocasión dicen palabras santas y fervorosas como por rutina y sin pensar en ello, y después de haberlas dicho, creen que son lo que las palabras dan a entender, lo cual no es verdad. Capítulo 27. De la honestidad de las palabras y del respeto debido a las personas. Dice Santiago, el que no peca en las palabras es varón perfecto. Procura tener mucho cuidado en no decir ninguna palabra deshonesta, pues aunque tú no la digas con mala intención, los que la oyen pueden tomarla en tal sentido. La palabra deshonesta, al caer en un corazón débil, se extiende y dilata como una hoja de aceite sobre la tela, y a veces de tal manera se apodera del corazón que lo llena de 1000 pensamientos y tentaciones impuras. Porque así como el veneno del cuerpo entra por la boca, de la misma manera el del corazón entra por el oído, y la lengua que lo produce es homicida, ya que aunque por casualidad el veneno ya escupido no produzca tal efecto por haber encontrado los corazones de los oyentes provistos de algún contraveneno, no es empero por falta de malicia, sino causa la muerte. Y que nadie me diga que no piensa cosa alguna mala, porque nuestro Señor, que conoce los corazones de los hombres, ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros no pensamos mal, piensa mal el enemigo, y siempre se sirve disimuladamente de estas malas palabras para atravesar el corazón de alguno. Se dice que los que han comido de la hierba llamada angélica tienen siempre el aliento suave y agradable, y que los que tienen la honestidad y la caridad en su corazón pronuncian siempre palabras limpias, corteses y honestas. En cuanto a las indecencias y torpezas, el apóstol quiere que ni tan solo se nombren, y nos asegura que nada corrompe tanto las buenas costumbres
como las malas conversaciones. Si las palabras deshonestas se dicen de una manera encubierta, con afectación y sutilidad, son infinitamente más venenosas porque cuanto más puntiagudo es un dardo, más fácilmente se clava en el cuerpo. De la misma manera, cuanto más aguda es una palabra, tanto más penetra en los corazones. Y los hombres que creen que son graciosos porque emplean tan viles palabras en las conversaciones, no saben cuál es el fin de estas. Las conversaciones han de ser como los enjambres de las abejas, reunidas para hacer la miel en suave y virtuoso consorcio, y no como un montón de avispas que se reúnen para ir a chupar en algún estercolero. Si algún necio te dice palabras indecorosas, dale a entender que tus oídos se sienten ofendidos, ya sea retirándote, ya de alguna otra manera, según lo dicte tu prudencia. Uno de los peores defectos que puede tener una persona es ser burlón. Dios aborrece en gran manera este vicio, y a veces lo castiga extraordinariamente. Nada hay más contrario a la caridad y mucho más a la devoción que el despreciar y el pisotear al prójimo. Ahora bien, la burla y la mofa siempre suponen este menosprecio. Por esto es un pecado muy grave, tanto que tienen razón los doctores cuando dicen que la mofa es la peor ofensa que de palabras se puede inferir al prójimo, pues las demás ofensas andan acompañadas de alguna estima de aquel que es ofendido, pero ésta se hace con desprecio y rebajamiento. En cuanto a los juegos de palabras que algunos se dicen mutuamente y con cierta modesta alegría y buen humor, pertenecen a la virtud que los griegos llamaban eutraprelia y que nosotros podemos llamar pasatiempo. Por ellos, el hombre se recrea honesta y agradablemente a base de ocasiones divertidas que nos ofrecen las imperfecciones humanas. Únicamente hay que evitar pasar de este buen humor a la mofa, pues la mofa provoca la risa con desprecio y rebajamiento del prójimo, mas la gracia y el buen humor provocan la risa con una ingenua libertad, confianza y franca familiaridad, unida a la gentileza de alguna palabra. San Luis, cuando después de comer querían los religiosos hablarle de cosas elevadas, respondía: ahora no es tiempo de razonar, sino de recrearse con alguna palabra graciosa o con alguna ocurrencia, que diga cada uno honestamente lo que le plazca, lo cual decía en obsequio de los nobles que estaban con él para gozar de su benevolencia. Pero procuremos, Filotea, pasar de tal manera el tiempo por recreación que conservemos la eternidad por devoción. Capítulo 28. De los juicios temerarios. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Salvador de nuestras almas. No condenéis y no seréis condenados. No, dice el Santo Apóstol. No juzguéis antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual revelará el secreto de las tinieblas y manifestará los consejos de los corazones. Oh, cuánto desagradan a Dios los juicios temerarios. Los juicios de los hijos de los hombres son temerarios, porque ellos no son jueces los unos de los otros, y al juzgar usurpan el oficio de Dios nuestro Señor. Son temerarios, porque la principal malicia del pecado depende de la intención y del designio del corazón, que para nosotros es el secreto de las tinieblas. Son temerarios, porque cada uno tiene harto trabajo en juzgarse a sí mismo, sin que necesite ocuparse en juzgar al prójimo. Para no ser juzgados, es menester también no juzgar a los demás y que nos juzguemos a nosotros mismos, porque si nuestro Señor nos prohíbe una de estas cosas, el apóstol afirma la otra, diciendo: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas hay que hacemos todo lo contrario, porque no cesamos de hacer lo que nos está prohibido, juzgando al prójimo a diestro y siniestro, y nunca hacemos lo que nos está mandado, que es juzgarnos a nosotros mismos. Según sean las causas de los juicios temerarios, han de ser los remedios. Hay corazones agrios, amargos y ásperos de natural, que agrían y amargan todo lo que reciben, y como dice el profeta, convierten el juicio en ajenjos, no juzgando jamás al prójimo, sino es con todo rigor y dureza,
Estos tienen mucha necesidad de caer en las manos de un buen médico espiritual, pues esta amargura de corazón es muy difícil de vencer, por lo mismo que es algo contranatural, y aunque esta amargura no sea pecado, sino solamente una imperfección, es no obstante peligrosa, porque hace que entre y reine en el alma el juicio temerario y la maledicencia. Algunos hay que juzgan temerariamente, no por amargura, sino por orgullo. Les parece que a medida que rebajan el honor de los demás, encumbran el propio. Espíritus arrogantes y presuntuosos se admiran a sí mismos y suben tan alto en su propia estima que todo lo demás les parece pequeño y bajo. Yo no soy como los demás hombres, decía aquel necio fariseo. Algunos no tienen este orgullo manifiesto, sino solamente sienten como una complacencia en considerar el mal del prójimo, para saborear y hacer saborear más dulcemente el bien contrario del cual se creen dotados. Y esta complacencia es tan secreta e imperceptible que si no se tiene muy buena la vista, no se descubre, y los mismos que la sienten no la conocen si no se la muestran. Otros, queriendo adularse y excusarse consigo mismos y atenuar los remordimientos de su conciencia, se apresuran a pensar que los demás padecen del vicio al cual ellos se han entregado o de otro mayor, y les parece que la multitud de criminales hacen su pecado menos censurable. Otros se entregan al juicio temerario por el solo placer que hallan en adivinar y filosofar acerca de las costumbres y humor de las demás personas, a manera de ejercicio ingenioso, y si por desgracia aciertan alguna vez en sus juicios, la audacia y el prurito de continuar crece tanto que harto trabajo hay en corregirles. Otros juzgan por pasión, y siempre piensan bien del que aman y mal del que aborrecen, fuera del caso sorprendente y no obstante verdadero, en que el exceso de amor induce a juzgar mal al que amamos. Efecto monstruoso procedente de un amor impuro, imperfecto, desequilibrado y enfermo, que son los celos, los cuales, como todo el mundo sabe, por una sencilla mirada, por las sonrisas más insignificantes del mundo, condenan a las personas de perfidia y de adulterio. Finalmente, el temor, la ambición y otras parecidas flaquezas de espíritu contribuyen con frecuencia al nacimiento de la sospecha y del juicio temerario. Mas qué remedios hay. Los que beben el jugo de la hierba ociosa de Etiopía por todas partes ven serpientes y cosas espantosas. Los que han bebido orgullo, envidia, ambición, odio, nada ven que no les parezca malo o digno de condenación. Aquellos para curarse han de beber vino de palmera. Y yo digo lo mismo de estos. Bebed cuanto podáis el vino sagrado de la caridad. Él os liberará de estos malos humores que os hacen hacer estos juicios torcidos. Tan lejos está la caridad de ir en busca del mal que teme encontrarlo, y cuando lo encuentra, vuelve el rostro hacia otra parte y lo disimula, y cierra los ojos para no verlo al primer humor que percibe, y después, con una santa simplicidad, cree que no era el mal, sino que alguna sombra o fantasma del mal, porque por si fuerza se ve obligada a reconocer que es el mismo mal, se aleja al instante y procura olvidarse aún de su figura. La caridad es la mejor medicina contra las enfermedades y de un modo especial contra esta. Todas las cosas parecen amarillas a los ojos de los que padecen impericia y dicen que para curarse de este mal hay que llevar la celidonia debajo de la planta de los pies. El vicio del juicio temerario es una especie de ictericia espiritual que hace que todas las cosas parezcan malas a los ojos de los que están atacados de ella, pero el que quiera curar de esta dolencia ha de aplicar este remedio, no a los ojos ni al entendimiento, sino a los afectos, que son los pies del alma. Si tus afectos son dulces, tu juicio será dulce, y si tus afectos son caritativos, tu juicio será caritativo. He aquí 3 ejemplos admirables. Isaac había dicho que Rebeca era su hermana. Abimelech vio que jugaba con ella y que la acariciaba tiernamente,
y juzgó enseguida que era su mujer. Un ojo maligno hubiera creído que era su concubina, o que si era su hermana se trataba de un incesto, pero Abimelech tomó el partido más conforme con la caridad que podía tomar en aquellas circunstancias. Es necesario, Filotea, que siempre obre de esta manera en cuanto te sea posible, y si una acción tiene 1000 aspectos, es menester mirarla bajo el punto de vista mejor. Nuestra Señora estaba encinta, y San José lo veía claramente, mas como quiera que por otra parte sabía que era toda pura, toda santa, toda angelical, no pudo creer que hubiese concebido contra sus deberes, y se decidió a alejarse de ella y a dejar el juicio a Dios. Aunque los indicios fueron muy poderosos para hacerle formar un mal concepto acerca de aquella virgen, jamás quiso juzgarla. ¿Por qué? Porque, como dice el Espíritu de Dios, era justo. El hombre justo, cuando no puede juzgar ni el acto ni la intención de aquel a quien por otra parte conoce como hombre de bien, no quiere en ningún caso juzgarle, sino que lo aparta de su mente y se remite al juicio de Dios. El Salvador crucificado, como no pudiese excusar el pecado de los que le crucificaban, atenuó a lo menos su malicia, alegando su ignorancia. Cuando nosotros no podamos excusar el pecado, hagámoslo a lo menos digno de compasión, atribuyéndolo a la causa más excusable que pueda tener, tal como la ignorancia o la flaqueza. Pero nunca podemos juzgar mal al prójimo. No, ciertamente, jamás. Es Dios, Filotea, quien juzga a los criminales con justicia. Es verdad que para hacerse oír de ellos se sirve de la voz de los magistrados. Estos son sus ministros y sus intérpretes, y como oráculos suyos no pueden decir sino lo que él les enseña, y si por seguir sus propias pasiones lo hacen de otra manera, entonces son ellos los que de verdad juzgan, y por consiguiente serán juzgados, porque está prohibido a los hombres, en calidad de tales, juzgar a los demás. Ver o conocer una cosa no es juzgarla, porque el juicio, a lo menos según la frase de la Escritura, supone alguna dificultad grande o pequeña, verdadera o aparente, que es necesario vencer. Por esto nos dice que los que no creen están ya juzgados, porque ya no cabe duda acerca de su condenación. No es malo, pues, dudar del prójimo, porque no está prohibido dudar sino juzgar. No está empero permitido dudar ni sospechar, sino en la medida en que obliguen a ello los argumentos o las razones. De lo contrario, las sospechas son temerarias. Si algún ojo malicioso hubiese visto a Jacob cuando besaba a Raquel junto al pozo, o hubiese visto a Rebeca cuando aceptaba los brazaletes y los pendientes de Eliezer, hombre desconocido en aquella región, hubiera pensado mal de aquellos dos modelos de castidad, pero sin razón ni fundamento, porque cuando una acción es de suyo indiferente en sí misma, es una sospecha temeraria sacar de ella malas consecuencias, a no ser que sean muchas las circunstancias que den fuerza al argumento. También es un juicio temerario sacar consecuencias de un solo acto para desacreditar a una persona, mas esto lo explicaré después con más claridad. Finalmente, los que andan con mucho tiempo en las cosas que atañen a la conciencia no suelen ser esclavos del juicio temerario, porque así como las abejas al ver la niebla o el cielo cubierto se retiran a sus colmenas para fabricar la miel, de la misma manera los pensamientos de las almas buenas no se paran en los objetos embrollados ni en las acciones nebulosas de los prójimos, sino que para evitar el dar con ellas se recogen dentro de su corazón para formar en él los buenos propósitos de su propia enmienda. Es propio de las almas inútiles el ocuparse en el examen de las vidas ajenas, exceptuó a los que tienen cargo de los demás, así en la familia como en el Estado, porque una buena parte de los deberes de su conciencia consiste en mirar y en velar por los demás. Cumplan pues con su cometido amorosamente y hecho esto, velen por sí mismos en esta materia. Capítulo 29. De la maledicencia. El juicio temerario produce inquietud, desprecio del prójimo, orgullo y complacencia en sí mismo
y 100 otros efectos por demás perniciosos, entre los cuales ocupa el primer lugar la maledicencia, como la peste de las conversaciones. A. Que no tenga yo uno de los carbones del altar santo para tocar con él los labios de los hombres, a fin de borrar su iniquidad y purificarlos de su pecado, a imitación del serafín que purificó la boca de Isaías. El que lograse quitar la maledicencia del mundo, quitaría de él una gran parte de los pecados y de la iniquidad. El que arrebate injustamente la buena fama a su prójimo, además de cometer un pecado, está obligado a la debida reparación, aunque de diversa manera, según la diversidad de la maledicencia, porque nadie puede entrar en el cielo con los bienes ajenos, y entre todos los bienes exteriores, la buena fama es el mejor. La maledicencia es una especie de homicidio porque tenemos 3 vidas: la espiritual, que estriba en la gracia de Dios, la corporal, que radica en el alma, y la civil, que consiste en la buena fama. El pecado nos quita la primera, la muerte la segunda, y la maledicencia la tercera. Pero el maldiciente, con un solo golpe de su lengua, comete ordinariamente 3 homicidios. Mata su alma y la del que le escucha, con muerte espiritual y de muerte civil a aquel de quien murmura. Porque como dice San Bernardo, el que murmura y el que escucha al murmurador tienen en sí mismos al demonio, el uno en su lengua y el otro en sus oídos. David, hablando de los maldicientes, dice que tiene la lengua afilada como las serpientes. Ahora bien, la serpiente, como dice Aristóteles, tiene la lengua dividida en 2 y con 2 puntas. Tal es la lengua del maldiciente, que de un solo golpe pincha y emponzoña el oído del que la escucha y la buena fama de aquel de quien se ocupa. Te conjuro, pues, amada Filotea, que no hables mal nunca de nadie, ni directa ni indirectamente. Guárdate de atribuir falsos crímenes y pecados al prójimo, de descubrir los que son secretos, de exagerar los ya conocidos, de interpretar mal una buena obra, de negar el bien que tú sabes que existe en alguno, de disimularlo maliciosamente, de disminuirlo con tus palabras, porque de cualquiera de estas maneras ofenderías mucho a Dios. Sobre todo, acosando falsamente o negando la verdad en perjuicio del prójimo, ya que entonces sería doble el pecado, mentir y dañar a la vez al prójimo. Los que para murmurar empiezan con preámbulos honrosos o echan mano de cumplidos e ironías, son los más finos y los más virulentos de los detractores. Conste, dice, que le aprecio y que por lo demás es un perfecto caballero. Pero en honor de la verdad es menester decir que ha obrado mal al cometer tal perfidia. Es una muchacha virtuosa, pero se ha dejado sorprender, y otras semejantes maneras de hablar. ¿No ves aquí el artificio? El que quiere disparar el arco acerca la flecha hacia sí tanto como puede, pero lo hace únicamente para dispararla con más fuerza. De la misma manera, parece que estos murmuradores atraen hacia sí la maledicencia para dispararla más velozmente y para que así penetre más en los corazones de los oyentes. La detracción hecha en forma de ironía es la más cruel de todas, porque así como la cicuta no es de suyo un veneno muy activo, sino bastante lento y que fácilmente se puede contrarrestar, pero mezclada con vino no es ya remediable. Así también la murmuración, que de suyo entraría por una oreja y saldría por la otra, como suele decirse, queda impresa en la mente de los que la escuchan, cuando se presenta envuelta en un dicho agudo y chistoso. Tiene, dice David, el veneno del áspid en sus labios, porque el áspid pica de una manera casi imperceptible, y su veneno causa al principio una comezón agradable, con la que se dilatan el corazón y las entrañas, y reciben el veneno, contra el cual ya no es posible entonces combatir. No digas, fulano es un borracho, aunque le hayas visto embriagado, ni es un adúltero por haberle sorprendido en este pecado, ni es un incestuoso porque haya caído en esta desgracia,
ya que un solo acto no basta para calificar una cosa. El sol se detuvo una vez en favor de la victoria de Josué y se oscureció en otra ocasión en favor de la del Salvador. Nadie empero dirá que el sol esté inmóvil ni que es oscuro. Noé se embriagó una vez y otra Lot. Este además cometió un grave incesto. Sin embargo, ni ambos fueron bebedores, ni el último fue incestuoso. No fue San Pedro sanguinario, porque una vez derramó sangre, ni blasfemo por haber en una ocasión blasfemado. Para recibir un calificativo basado en un vicio o en una virtud, se requiere cierta continuación y hábito, por lo que es una falsedad llamar a un hombre colérico o ladrón por haberle visto encolerizado o hurtando una sola vez. Aunque un hombre haya sido vicioso durante mucho tiempo, se corre el riesgo de mentir cuando se le llama tal. Simón el leproso llamaba pecadora a Magdalena porque lo había sido antes. Sin embargo, mentía porque ya no lo era, sino una muy santa penitente. Por esto nuestro Señor salió en su defensa. Aquel necio fariseo tenía adjudicado por gran pecador, tal vez por injusto, adúltero o ladrón, pero se equivocaba totalmente, porque en aquel momento quedaba justificado. Ah, puesto que la bondad de Dios es tan grande que basta un momento para pedir y recibir la gracia, ¿qué certeza podemos tener de que un hombre que ayer era pecador todavía lo sea aún? El día precedente no ha de juzgar al día presente, ni el día presente al precedente. Solo el último es el que a todos juzga. Nunca, pues, podemos decir que un hombre es malo, sin riesgo de mentir, y supuesto que falte, lo único que podemos decir es que ha cometido una mala acción, que ha vivido mal en tal época, que obra mal ahora, pero del día de ayer no se puede deducir ninguna consecuencia para el día de hoy, y mucho menos aún para el día de mañana. Aunque es necesario ser extremadamente delicado en no murmurar del prójimo, es menester empero guardarse del extremo en que caen algunos, los cuales para evitar la maledicencia alaban y hablan bien del vicio. Si se trata de una persona verdaderamente murmuradora, no digas por disculparla que es abierta y franca. Si una persona manifiestamente vana, no digas que es generosa y correcta. A las familiaridades peligrosas no las llames simplicidades o ingenuidades. No disimulen la desobediencia con el nombre de celo, y la arrogancia con el nombre de franqueza, y la lascivia con el nombre de amistad. No, amada Filotea, por el deseo de huir del vicio de la maledicencia, no se ha de favorecer, adular ni fomentar los otros vicios, sino que hay que llamar sinceramente mal al mal y condenar las cosas que son dignas de reprobación. Haciéndolo así, glorificaremos a Dios, con tal que lo hagamos bajo las siguientes condiciones. Para condenar loablemente los vicios de los demás, ha de exigirlo la utilidad de aquel de quien se habla, o de aquellos a los cuales se habla. Se cuenta, por ejemplo, en presencia de las jóvenes, las familiaridades indiscretas de aquellos y de aquellas que son evidentemente peligrosas, de la disolución de uno o de una en las palabras y ademanes que son manifiestamente contrarios a la honestidad. Si no condeno francamente este mal, más aún, si quiero excusarlo, esas tiernas almas que escuchan tomarán de ello ocasión para relajarse en alguna cosa semejante. Su utilidad, pues, exige que cuando con toda libertad recrimine estas cosas al instante, a no ser que pueda esperar otra ocasión, para cumplir este deber con mucho menos daño de aquellos de quienes se habla. Además de lo dicho, es menester que me corresponda a mí hablar acerca de aquel punto, por ejemplo, y soy uno de los principales de la reunión, de manera que si no hablo, parecerá que apruebo el vicio, pues si soy de los últimos, no me corresponde a mí iniciar la censura, pero ante todo es necesario que sea absolutamente exacto en las palabras, de manera que no diga una palabra de más. Por ejemplo, si recrimino, por demasiado indiscreta y peligrosa,
la amistad de aquel joven con aquella muchacha. Por Dios, Filotea, conviene que sostenga la balanza en el punto medio para no aumentar un solo ápice la cosa. Si solo hay una débil apariencia, no diré nada. Si tan solo una simple imprudencia, nada añadiré. Si no hay ni imprudencia ni verdadera apariencia de mal, sino únicamente un simple pretexto para murmurar, efecto tan solo de la malicia, o bien no diré nada o diré esto mismo. Mi lengua, mientras habla del prójimo, es en mi boca y lo que el bisturí en manos del cirujano, que quiere cortar entre los nervios y los tendones. Es menester que el golpe que yo dé sea tan exacto que no diga ni más ni menos de lo que es. Sobre todo es menester que mientras recriminas el vicio, procures la mayor benignidad con la persona en el cual existe. Es verdad que de los pecadores infames, públicos y notorios, se puede hablar libremente, con tal que se haga con espíritu de caridad y de compasión, y no con arrogancia y presunción, ni para complacerse en el mal ajeno, porque esto sería propio de un corazón abyecto y vil, excepto entre todos a los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia, porque a estos es menester desacreditarlos cuanto se pueda. Tales son las sectas heréticas y cismáticas y sus jefes. Es un acto de caridad gritar contra el lobo, donde quiera que sea, cuando se encuentra entre las ovejas. Todos se toman la libertad de juzgar libremente y de censurar a los príncipes, y de hablar mal de naciones enteras, según la diversidad de afectos que cada uno siente por ellas. Filotea, no cometas esta falta que, además de la ofensa de Dios, podría dar lugar a mil clases de disputas. Cuando oyes que se habla mal de alguno, duda de la acusación, si buenamente puedes. Si no puedes dudar, excusa a lo menos la intención del acusado. Y tampoco es esto posible, da muestras de compasión por él, desvía la conversación, y los que no caen en pecado lo deben todo a la gracia de Dios. Procura con suavidad que el maldiciente reflexione y diga alguna cosa buena de la persona ofendida y la sabes. Capítulo 30. Algunos otros avisos acerca del hablar. Que tu manera de hablar sea dulce, franca, sincera, espontánea, ingenua y fiel. Guárdate de la doblez, del artificio y de la ficción. Aunque no siempre es oportuno decir toda clase de verdades, nunca, empero, está permitido faltar a la verdad. Acostúmbrate a no mentir nunca sabiendas ni para excusarte ni por otro cualquier motivo, y acuérdate de que Dios es el Dios de la verdad. Si dices mentiras por descuido y puedes retractarlas al momento mediante alguna explicación o reparación, retráctalas. Una razón verdadera tiene más gracia y fuerza para excusar que una mentira. Aunque en alguna ocasión se puede con discreción y prudencia disimular y encubrir la verdad con algún artificio de palabras, únicamente se ha de hacer en cosas de importancia y cuando claramente lo exigen la gloria y el servicio de Dios. Fuera de este caso, los artificios son muy peligrosos, porque cuando dice la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no habita en un espíritu fingido y doble. No existe delicadeza tan buena y tan deseable como la simplicidad. La prudencia mundana y los artificios carnales pertenecen a los hijos de este siglo, pero los hijos de Dios caminan rectamente y tienen el corazón sin dobleces. Quien anda con simplicidad, dice el sabio, anda seguro. La mentira, la doblez y el disimulo suponen siempre un espíritu flaco y envilecido. San Agustín haya dicho en el libro de sus Confesiones que su alma y la de su amigo no eran más que una sola alma, y que esta vida era para él horrible después de la muerte de aquel, porque no quería vivir a medias, pero que por este motivo no quería morir, a saber, por temor de que su amigo muriese del todo. Estas palabras le parecieron después demasiado artificiosas y afectadas, por lo que se desdice de ellas en el libro de las retractaciones, llamándolas necedad. ¿No ves, amada Filotea, cuán delicada es esta hermosa alma en lo que atañe a la afectación en las palabras?
Ciertamente es un gran adorno de la vida cristiana la fidelidad, la franqueza y la sinceridad en el hablar. Yo dije, tendré cuidado en mis caminos para no pecar con mi lengua. Ah, Señor, pon guardia en mi boca y una puerta que cierre mis labios, decía David. Es una advertencia del rey San Luis, que a nadie se contradiga, fuera del caso en que el consentir sea pecado o acarree un gran mal, con el fin de evitar disputas y discordias. Ahora bien, cuando conviene contradecir a alguno y oponer la propia opinión a la de otro, es menester emplear mucha dulzura y flexibilidad, y no querer violentar el ánimo del contrario, pues nada se gana tomando las cosas con aspereza. El hablar poco, tan recomendado por los sabios antiguos, no significa que se hayan de decir pocas palabras, sino que no hay que decir muchas inútiles. Porque en cuanto al hablar, no se mira la cantidad, sino la calidad. Y me parece que se han de evitar los dos extremos, ya que el querer sentar plaza de sabio y de severo, negándose al efecto a tomar parte en los pasatiempos familiares como son las conversaciones, parece que arguye falta de confianza o desdén, como el hablar y el bromear continuamente, sin dar a los demás tiempo y oportunidad de hablar cuando quieren. Es propio de personas livianas y ligeras. A San Luis no le parecía bien que en presencia de los demás se hablase secretamente y con misterio, particularmente en la mesa, para no dar motivo de sospecha de que se hablaba mal de alguno. Aquel decía que está en la mesa con buena compañía y quiere decir alguna cosa jocosa y divertida, debe decirla de manera que la oiga todo el mundo, y es cosa de importancia, debe callarla sin hablar de ella. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te gustó este video, da like, comparte para que otros también disfruten de estas lecturas. Suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para notificarte de nuevos videos. Paz y bien.